Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Llegamos al viernes nuevamente. Bueno, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en el área de ética. Ustedes, la clase pasada, tenían que leer el texto sobre los derechos humanos y luego de hacer esa lectura, tenían que escribir qué eran los derechos humanos. Bueno, podemos decir entonces a grandes rasgos que los derechos humanos son derechos que deben ser o que deberían ser reconocidos en cualquier parte del mundo por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no es cierto? Que esos derechos se basaban en la dignidad humana. Fueron reconocidos, ¿sí? Por la Declaración de los Derechos Humanos, en la que nos decían o nos daban ciertas características. En primer lugar, que los derechos humanos son universales, es decir, que se extienden a todas las personas en cualquier sociedad y que son inalienables o irrenunciables, es decir, que no se los puede quitar ni obligar a otra persona a renunciar a esos derechos y que tampoco podían ser negociados, que los derechos humanos también son parte, ¿sí?, de nosotros, o sea, que son indivisibles. Esto quiere decir que no podemos suprimir algunos sin que se afecte todos los demás derechos, ¿sí?, porque son parte fundamental y están integrados a nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Bueno, ustedes también habían visto que tenían carácter acumulativo, es decir, que los derechos que fueron ganados a través de los años, a través de las batallas, a través de las manifestaciones, no pueden ir reemplazando unos a otros, es decir, que son sumativos y no pierden vigencia, ¿sí? Y que deberían ser para todos, como habíamos dicho, por el simple hecho de ser seres humanos. Bien, ustedes tenían que leer los textos, ¿sí? Y explicar con sus palabras qué son los derechos humanos y cuáles son sus características. Tenían que hacer un listado con los derechos humanos que ustedes conocían o que se les ocurría que deberían estar y tenían que relacionar este tema con lo que pasó el 24 de marzo y con lo que pasó el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Recibí algunos trabajitos ya muy interesantes, cómo relacionaron esos derechos, y el que todavía no lo entregó, bueno, como saben, hoy es la fecha de entrega. Lo que podemos decir de esta relación entre los derechos humanos y lo que pasa en estas dos fechas importantes para los argentinos es que muchos de los derechos que nosotros conocemos fueron vulnerados, ¿sí? O fueron avasallados. El derecho a la vida, el derecho a una identidad, el derecho a la salud o a la educación, todo eso fue vulnerado con el comienzo de un golpe militar o un gobierno de facto, como también un gobierno cívico-militar. Los niños de las mujeres embarazadas que fueron secuestradas, eh, cuando nacían eran entregadas a otras familias, por lo tanto ese niño o niña perdía el derecho a la identidad porque no conocía quiénes eran sus verdaderos padres y no conocía su historia, entonces fueron derechos que directamente fueron así avasallados. El 24 de marzo, entonces nosotros podemos relacionar con la pérdida de muchos derechos y muchas cosas o libertades que ya teníamos ganadas que fueron sumamente reprimidas, ¿sí? El derecho a la educación, el derecho a leer un libro, el derecho a informarnos, todo fue cortado y nos decían qué hacer, cómo hacer, qué teníamos que leer, qué se podía o no ver en la televisión o escuchar inclusive en la radio. Hubieron músicas prohibidas en esa época porque supuestamente influenciaban a las personas en contra del gobierno que venía a reorganizar toda la vida en ese momento. Y en cuanto a las guerras, yo creo que las guerras vulneran el primer
Derecho que es el derecho a la vida, ¿no es cierto? Porque, bueno, ustedes saben bien que en todas las guerras siempre hay muchas muertes, ¿no es cierto? Y mucha pérdida. Entonces ustedes, para los que no hicieron todavía, pueden abordar en cuanto a qué derechos se vulneraron o si ustedes creen que hay algún derecho que se defendió en esas fechas. Entonces ustedes ven cómo lo relacionan porque este es un punto abierto, no hay una sola respuesta y no hay respuestas correctas y respuestas erróneas. Hay distintos puntos de vista. Bueno, el día de hoy, sí, y les voy a enviar la segunda actividad que es habla sobre la clasificación de los derechos humanos. Entonces, esta actividad ustedes la tienen que entregar el próximo viernes. ¿Qué van a hacer? Primero que nada, como les digo siempre yo, es leer las consignas y leer el texto que se les incluye. Entonces, primero dice, ustedes tienen que leer la clasificación de los derechos humanos que se anexa, ¿sí?, en el texto siguiente, y van a completar este cuadro con las principales características y con ejemplos. Entonces ustedes van a completar con los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de solidaridad y los derechos ciberespacio y tecnologías. Van a escribir principales características, ¿sí?, si es un derecho de primera, segunda, tercera o cuarta generación, y van a poner algún ejemplo de estos derechos. En el punto 2, ¿sí?, les pide que ustedes escriban cuáles son las principales críticas, ¿sí?, que recibió esa clasificación o que recibe la clasificación de los derechos humanos en generaciones. Para eso van a tener que leer el texto. Y por último, van a leer el texto de los derechos humanos, si son universales o varían en cada cultura, y escribir lo que ustedes entendieron de ese texto. También van a escribir lo que entienden por un punto de vista universalista y relativista, y bueno, y en qué se diferencian cada uno de esos puntos de vista. Abajo aparecen, ¿sí?, los textos que ustedes van a utilizar para completar la actividad. La clasificación de los derechos humanos, como nosotros vimos, los derechos humanos son irrenunciables, indivisibles y que no hay un derecho que esté por encima del otro. Pero para estudiarlo, ¿sí?, los especialistas lo han dividido en diferentes derechos, en derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Bueno, y hay un especialista que anexa una cuarta generación de derecho, que es el derecho al ciberespacio y a las nuevas tecnologías. En este punto no tiene ejemplos. Entonces ustedes van a tener que pensar qué ejemplos irían en esta cuarta generación o qué ejemplos ustedes incluirían para poder completar el cuadro del punto anterior. Una vez que ustedes terminan eso, vuelven a leer cuáles son las críticas a la clasificación, ¿sí?, en generaciones y bueno, escribir cuáles son esas principales críticas. Después van a leer el texto, ¿sí?, que les dice los derechos humanos son universales o varían según cada cultura y van a escribir a grandes rasgos que entendieron, ¿sí?, una reflexión acerca de esto y luego escribir las diferencias que hay entre el punto de vista universalista y el punto de vista del relativismo. Y bueno, una vez que terminan, me lo envían. Tienen hasta el próximo viernes para enviarme. Lo que no entiendan o lo que no comprendan, ya saben que me pueden preguntar. Y bueno, espero que tengan un lindo viernes. Nos estamos viendo. Chau, chau.